En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video, hablando de un santo que es adorado en todo el mundo, pero que en la fe de los mexicanos este santo es uno de los más importantes. Este santo es San Judas Tadeo. Un Judas traicionó al Señor, otro Judas lo siguió fielmente hasta la muerte. Y no en vano sus paisanos le pusieron el apodo de Tadeo, o sea el esforzado. Figuraba entre esa clase de gente que no se da mucha importancia, pero que a la hora de la verdad se entrega con sus bienes y su sangre a lo que reconoce como la verdad. Los evangelistas informan que tenía parentesco con Jesús. Pero el Señor no lo llamó por eso a que fuera apóstol, sino porque era uno de los pocos justos en el pueblo de Israel. En alguna parte del amplio valle del Jordán, araba y pastoreaba sus rebaños. Sin oponerse, acudió al llamado del Hijo del Hombre. Para un campesino asentado, la despedida de su rancho y de su familia, de las milpas húmedas y del aliento cálido de sus animales debió ser muy dura. Desde entonces figuraba entre los 12 a los que el Señor premiaba con su confianza especial. Caminó con él por toda la comarca, lo vio sanar a los enfermos y escuchó sus palabras y sus parábolas. Callado y serio, como Santiago el Menor, también en el círculo del Rabí de Nazaret, procuró cumplir con la voluntad de Dios así como antes había tratado de cumplirla mediante su faena diaria. Por ser judío también él sonaba orgulloso con el reino del Mesías. La única vez que según el Evangelio se dirigió directamente al Maestro, fue para hacerle esta pregunta asombrada: Señor, ¿cómo es que te quieres manifestar a nosotros y no al mundo? Creyó firmemente en la misión y el poder de Jesús como Mesías. Por eso, precisamente no comprendió por qué éste no cumplía con el anhelo milenario de Israel, aniquilando a todos los enemigos de su pueblo. Qué doloroso debió parecerle el grito de la chusma: crucifícalo. Demasiado tarde reconoció lo que el Señor había dicho: mi reino no es de este mundo. Pero no fue demasiado tarde para llevar el nombre de Jesús a los países más lejanos. Se dice que Judas Tadeo propagó el cristianismo en Siria, Arabia y la Gran Armenia. Poco antes del año 70, con Simón, el fanático, a quien también se conmemora en este día, se fue a Persia, donde, según la tradición, lo mataron a cachiporrazos los partidarios de Mitra. Solo una pequeña carta, tan lisa y llana como la escriben los hombres que prefieren el arado a la pluma, se conservó de él y nos pinta su modo de ser. Desde que Santa Brígida de Suecia renovó su memoria, fue amigo y auxilio de mucha gente en los exámenes y en las causas especialmente difíciles. Oración. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo, por la predicación de los apóstoles, haz que, por intercesión de los santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con este video, ahora te hablaré de San Narciso de Gerona. Un santo muy curioso cuya tradición, como vamos a ver, supera fronteras y reviste singularidades muy especiales. Las fuentes sobre su vida son muchas, y no solo aparece en varios martirologios, sino en un sermón del abad Oliva pronunciado entre los años 1018 y el 1046, en Gerona con motivo de la fiesta del santo, en el resumen historial de la vida, martirio y patrocinio del glorioso San Narciso y de las grandezas de Gerona de Fr. Iván Gaspar Roy Gialpi, o en una obra del SSB titulada Libro de Memorias de las Cosas de mi Señor San Narciso, entre otras. Según ellos, Narciso nace en la ciudad de Gerunda, hoy Gerona, en la provincia tarraconense de Hispania, en el seno de una familia noble, hijo de Lucio y de Serena. Huyendo de una persecución de las comunes en la época, y acompañado del diácono Félix, se dirige a Alemania y se instala durante 9 años en Augsburgo, ciudad de la que es nombrado obispo y donde convierte a la prostituta Afra y a otras mujeres de su burdel.
De vuelta a Gerunda, donde según parece ejercería también el episcopado de la ciudad, no escapa esta vez del martirio, que viene a sufrir el 18 de marzo del año 307 junto a su fiel Félix, en el lugar en el que luego se levanta la iglesia de San Félix, en cuyo altar se conservan sus restos. Cuentan las crónicas que después de su martirio, sus seguidores recogieron su cuerpo, y que cuando la ciudad es liberada de la dominación islámica por las huestes de Carlomagno en el año 785, este es encontrado de nuevo. A partir de ese momento, la devoción de San Narciso no para de crecer, y a él se dirigen los ojos y las oraciones de los gerundenses las muchas veces que nuestros no siempre tan amables vecinos franceses se ven tentados a asediar la ciudad, la cual ha defendido siempre con generosidad y con la ayuda inestimable del más original de los ejércitos, como vamos a ver. En 1285, durante el asedio de Felipe III el Atrevido, del sepulcro del santo surge un verdadero ejército de moscas que atacan a los soldados franceses que intentaban profanar su tumba, haciéndolos huir y salvando así a la ciudad. No será la única vez que el alado ejército de San Narciso acuda en defensa de la capital frente al irascible gabacho. En 1653, asediada esta vez por las tropas de Plessis Bellier en el marco de la Guerra de Cataluña en la que Luis XIV pretendía anexionarse la región española, los gerundenses llevan el sepulcro del santo a la muralla, y de él vuelven a salir los ejércitos de moscas que derrotan una vez más a los aguerridos soldados franceses. En 1684, con ocasión del sitio del mariscal Villefons en el marco de las guerras que enfrentaban a España y Francia por Flandes, es vista en la mano del santo una mosca verdosa, alargada y delgada. Y de nuevo en 1710, en el marco ahora de la Guerra de Sucesión Española. La protección del santo, como era de esperar, es invocada de nuevo en 1809, cuando en el marco de la Guerra de la Independencia, el Gral. Álvarez de Castro defiende la ciudad de los ejércitos napoleónicos en condiciones de auténtica heroicidad. No es el único milagro que se atribuye al santo de las moscas. Cuando el 9 de febrero de 1581 cae una centella sobre el campanario de la colegiata y los gerundenses acuden a solicitar su intercesión, se lo encuentran también a él con las manos elevadas, implorando al cielo desde su sepulcro de mármol. Se celebra su festividad el 29 de octubre, aunque en algunos momentos se ha celebrado el 18 de marzo en que tuvo lugar su martirio. San Narciso es patrono de Gerona desde 1387, en que reemplaza a San Félix, y también de la alemana Augsburgo, de la que fue obispo. Es invocado por los gerundenses para toda clase de dolencias, y también contra las frecuentes inundaciones de la ciudad y por los pescadores locales, cuando la pesca era una de las grandes industrias de la ciudad. Y su tradición se extiende a otras ciudades muy distantes de las enumeradas, como Braga en Portugal, donde al parecer, también habría ejercido el obispado. Oración. Dios Todopoderoso, luz de los pueblos y pastor de los hombres, que, dentro de la Iglesia, has confiado al obispo San Narciso de Gerona la misión de apacentar a tu pueblo con la predicación y de iluminarlo con su vida y ejemplo, concédenos, por su intercesión, guardar íntegro el don de la fe que nos legó su palabra y seguir el camino que marcó su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad de este video, y ahora te mostraré a un santo adorado en todo el mundo. Él es San Martín de Porres, hermano dominico. Martínico, como era su nombre familiar, nació el 9 de diciembre de 1569 en Lima, de la unión del noble español Juan de Porres con una mujer de color. Desde que nació, su condición de mulato fue motivo de discriminación. Su padre, después de ser nombrado gobernador de Panamá, dejó a la mamá y al niño en Lima. Martín aprendió el oficio de curandero y farmacéutico. Su consultorio estuvo siempre lleno de pacientes, no solo por sus buenos conocimientos de las enfermedades y dolencias físicas, sino también por el amor con que recibía a cualquier persona y en particular a los pobres. Cada día asistía a la misa en su iglesia parroquial, y la comunión diaria con Cristo le daba capacidad para entrar en comunión íntima con sus hermanos hasta el agotamiento de sus fuerzas. En 1594 pidió ser aceptado en el convento de los padres dominicos en Lima. A causa del color de su piel, le impusieron un tiempo excesivamente largo de espera, que se prolongó hasta 1603.
Entonces le dieron únicamente la posibilidad de ser aceptado en el ínfimo grado, como hermano lego, sin la posibilidad de llegar al orden sacerdotal. Así siguió también en el convento, ejerciendo su oficio como hermano enfermero. Empezó una vida monástica de extrema penitencia, de oración y de obras de caridad, que se extendieron también fuera del convento, particularmente en favor de los enfermos pobres, sin distinción de raza, y de los niños huérfanos. Su sabiduría y santidad atrajeron a muchísimas personas y aun al mismo virrey de Perú, para solicitar los consejos del hermano. A los ricos y poderosos no los dejaba ir sin antes haberles encomendado a sus hermanos pobres. Cuando en 1639 su vida iba a apagarse por el tifo, entonces incurable, que había contraído en el servicio de los enfermos, pobres y ricos vinieron al lecho del moribundo a pedirle su bendición. Desde su muerte, el 3 de noviembre del mismo año, fue considerado en Perú apóstol de la justicia social, en un tiempo en que esta apertura social de la Iglesia era todavía poco practicada y menos aún en América Latina, aunque siempre había sido enseñada por el Evangelio, por los padres de la Iglesia y sus mejores teólogos. Beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1887, fue finalmente canonizado por el Papa Juan XXIII, el 6 de mayo de 1962. Oración. Señor, Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por un camino de trabajos humildes e ignorados, concédenos imitar sus ejemplos para que gocemos de tu vida en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos este video, hablando de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal. Cuando nació Carlos en el castillo de Mona, a orillas del lago Mayor, uno de los paisajes más bonitos del mundo en la Alta Italia, la iglesia pasaba por tiempos sumamente difíciles. En Alemania y en Suiza, grandes núcleos de la población se habían afiliado al protestantismo, ya sea por razones políticas o por ignorancia religiosa y a veces también, por culpa de la vida desordenada del clero de aquellos tiempos. Carlos empezó sus estudios jurídicos en Pavía y se graduó en Derecho Civil y Eclesiástico. Después de la muerte de su padre en 1558, se hizo cargo de la administración de los bienes de la familia. En el mismo año su tío materno, el cardenal Angelo Medici fue electo sumo pontífice y tomó el nombre de Pío IV. Según la costumbre de favorecer a los parientes, el Papa llamó al joven, bien formado e instruido. Le confirió, a los 21 años, los más altos puestos del Vaticano, aunque no tenía todavía la ordenación sacerdotal. Para esta, Carlos se preparó con celo ejemplar y, al recibirla en 1563, decidió aplicar primeramente las normas del Concilio de Trento a su propia persona. Entendió bien que los documentos conciliares por sí solos no iban a reformar a la Iglesia, si no había obispos y sacerdotes que enseñaran al pueblo la vida evangélica con su propio ejemplo. En 1565 pidió al Papa el gran favor de poder alejarse del Vaticano para dirigir personalmente la arquidiócesis de Milán. Desde hacía 80 años no había habido obispo que residiera en la gran ciudad, que estaba bajo la administración de los españoles y en donde clero y pueblo se habían alejado de Cristo, a tal grado que la mayoría de las iglesias estaban cerradas o convertidas en salones de fiesta. Al tomar posesión de su sede, buscó trato fraternal con todos los sacerdotes y los reunió en 15 sínodos diocesanos y muchas conferencias pastorales, según las decisiones del concilio. Reformó con ellos la administración de los sacramentos, la evangelización del pueblo con sermones y ejercicios espirituales. Renovó la liturgia ambrosiana, organizó la administración de cada parroquia por registros de bautismo y de matrimonio, promovió la renovación de la vida monástica y su claustro, en donde las propias reglas lo prescribían. En algunos religiosos encontró un total desorden de vida y también un afán exagerado de poseer bienes materiales. Tuvo que suspender la congregación de los frailes llamados humillados, uno de los cuales se atrevió incluso a dispararle con una pistola al arzobispo durante la visita canónica, pero solamente lo hirió levemente. En la Biblioteca Ambrosiana de Milán se encuentran como 100 tomos de cartas y escritos del gran obispo de la Reforma Católica. Su inmensa diócesis se extendió hasta gran parte de la actual Suiza. En todas partes erigió centros catequéticos para impartir una sólida evangelización a los seglares.
Entre los religiosos que le ayudaron en las misiones populares, se distinguieron los padres capuchinos, jesuitas y teatinos. Se ganó el corazón de todos cuando, en 1574, la peste invadió Milán durante 10 meses. El mismo obispo iba diariamente, con sus sacerdotes, a visitar a los moribundos y regaló todos sus bienes para la construcción de nuevos hospitales y para la compra de víveres, cuando los encargados de la administración pública ya habían abandonado la ciudad. En su vida privada de oración, al obispo le gustaba meditar, con preferencia, la pasión de Cristo. Propagó la erección de las 14 estaciones del Vía Crucis. Poco antes de su muerte, todavía recorrió el Vía Crucis en el Monte Varallo, cerca de Arona. Al volver de este viaje penitencial a Milán, murió el 3 de noviembre de 1584 a los 46 años de edad. En 1610, 25 años después de su muerte, San Carlos Borromeo fue canonizado por el Papa Pablo V. Su tumba se encuentra en la misma catedral de Milán. Oración. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar y cada vez más fiel al Evangelio, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el cual vive y reina contigo. Amén. Al finalizar este video, te hablaré de San Ernesto, abad y mártir. Ernesto significa hombre serio y decidido, hasta el martirio se podría añadir en el sentido cristiano. Según la tradición, hay varios santos con este nombre, pero el que se celebra el 7 de noviembre es, sin duda, el abad del convento benedictino alemán de Suiefalten, situado al suroeste de la ciudad de Ulm. Renunció en el año de 1147 a su dignidad, para poder participar en la Segunda Cruzada, que organizaba el emperador Conrado III, con el fin de librar la Tierra Santa de los musulmanes. Al abad Ernesto le tocó incorporarse en el destacamento militar del obispo Otto de Freising. En las encarnizadas luchas por los lugares sagrados, cayó prisionero. Fue trasladado a la Meca, capital del Islam, y martirizado en forma cruel a fines del año 1148. Desde el siglo XIII se honra su memoria en la abadía de Suiefalten como mártir, aunque nunca ha existido una aprobación oficial por parte de la Iglesia Universal. Se puede admirar un retablo del siglo XVII, en la iglesia de los padres capuchinos, en Dinkelswell, Alemania, que presenta a San Ernesto atado a un madero, cortados las manos y los pies, mientras su cuerpo se ve cubierto de enormes heridas causadas por la cimitarra musulmana. En la parte inferior del retablo se puede apreciar, como símbolo de su dignidad, la mitra y el báculo. La voluntad salvífica universal de Dios alcanza a todos los hombres. La Iglesia está persuadida de que habiendo Cristo muerto por todos y siendo una sola la invocación última del hombre, es decir, divina, el Espíritu Santo ofrece a todos las posibilidades de ser asociados, de modo solamente conocido por Dios, al misterio pascual. Siendo la fe personal un acto libre, es menester que la Iglesia dialogante se aproxime a los no creyentes con el mayor respeto de su libertad personal y procurando comprender sus motivaciones y razones. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.